este espacio. De cada casa. Muy buenas noches, bienvenidos a M95. Aquí estamos una semana más de nuevo para conversar con personas que tienen muchas cosas que contar, cosas interesantes, generalmente relacionadas con el mundo de la cultura, y bueno, son personas generalmente muy vinculadas a Marbella. Hoy cuento con una escritora que es también guía turística, que se llama Irene Abecia Navarro, que es zaragozana, maña, se puede decir, pero que lleva mucho tiempo también en Marbella. Irene, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Paco? Encantada de estar aquí. Si a ti te llaman maña no te ofendes, claro. Por supuesto que no. Como si a alguien le llaman andaluz. Exacto. Eso se lleva muy dentro, ¿no? Aunque se viva en otros lugares y también se sientan profundamente, porque yo también me siento identificada. De hecho, muchas veces sin querer me sale el acento un poquito andaluz. Y no es porque yo esté a lo mejor queriendo, pues en fin, hacer comedia, no para nada, es decir, es que sale, yo me siento también una parte ya de aquí. Claro, hombre, eso me lleva a pensar que hay, por ejemplo, muchas personas, sobre todo de origen británico, que llevan 30 o 40 años viviendo aquí y no hablan ni una palabra de español. No hablan. Nada. Es una cosa un poco extraña, ¿no? Precisamente has dado en esa nacionalidad, yo creo que como tienen ese idioma tan internacional, claro. no se ven en esa obligación, pero no sé, ya no se trata de tener que aprender otros idiomas para poder comunicarte con otra gente, sino simplemente por el afán de conocer, de aprender, ¿no? Otras lenguas. Pero bueno, sí es cierto que les cuesta mucho. Sin embargo, hay otras nacionalidades que aprenden rápido. Sí. Y bueno, pues claro, suelen ser también lenguas minoritarias, pero bueno. Bueno, y estoy hablando con alguien que habla 5 idiomas. Sí, y español. Aparte de español, ¿hablas? Inglés, francés, alemán, italiano y portugués. No está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. Claro, tú has vivido bastante tiempo, por ejemplo, en Alemania. Sí, y en el Reino Unido. Sí, yo estuve estudiando en ambos. Y aparte, por la profesión de guía, durante 36 años que sobre todo la he ejercido por Europa, pues lógicamente esos idiomas los he practicado, los sigo practicando, ¿no? Bueno, yo te he presentado como escritora y como guía turística, que realmente son tus dos ocupaciones. Hay una tercera también, Paco. ¿Qué es? La de redactora de cine y de teatro. De cine y de teatro, efectivamente, y también andas en el tema de guiones para audiovisuales, ¿no? Ahí sí, ahí me estoy preparando, pero suelo cubrir festivales nacionales e internacionales de cine y para luego pues escribir las críticas de las películas que se presentan. Y aparte también por aquí, sobre todo en Málaga, tanto en el Teatro del Soho CaixaBank como en el Teatro Cervantes, suelen enviarme invitaciones, pases de prensa para que vaya y vea la obra y luego pueda escribir sobre ellas, ¿no? Claro, no sé actualmente, pero antes el papel del crítico entonces era fundamentalmente hombre, ¿no? El crítico de teatro y de cine tenía mucha importancia y para los creadores pues era primordial contar con una crítica que fuese buena, ¿no? Claro, indudablemente. De todas formas había muchos trabajos que solamente estaban mayormente desempeñados por hombres, ¿no? Afortunadamente hoy en día las mujeres estamos dando ya guerra, en el buen sentido de la palabra, nos estamos introduciendo en muchos ámbitos y en muchas actividades, entonces eso está bien. Vamos a conocer un poco mejor a Irene Abecia. Tú naces en Zaragoza. Sí. ¿Cómo es tu infancia? Mi infancia fue... O como decía el clásico, tú naces en el seno de una familia que era ¿de qué? De una familia, bueno, una familia humilde. Mis padres trabajaron mucho durante toda su vida para sacarnos adelante, a mis dos hermanas y a mí.
Y bueno, la familia de mi padre, él provenía de una familia de médicos, desde mis antepasados, tatarabuelos, bisabuelos, etcétera. Digamos que él fue un poco como la oveja negra, ¿no?, de la familia, pero un hombre que, a pesar de no haber querido seguir estudiando, leía mucho y estaba muy bien preparado. Y yo creo que gracias a él nos inculcó a mis hermanas y a mí esa necesidad, diría yo, de aprender en esta vida de tantas cosas como hay, ¿no? Yo sigo estudiando cada día, además soy una persona muy inquieta, me interesan muchos temas diferentes y ahí continúo averiguando, investigando. ¿Y tu infancia cómo fue? Pues fue muy tranquila, allí en Zaragoza. La recuerdo sobre todo tranquila, una vida muy familiar, porque como ambos trabajaban, mi madre también, una mujer trabajadora y luchadora donde las haya, pues los fines de semana que podíamos estar todos reunidos, solíamos hacer actividades juntos. A los dos, a ambos, a mis padres les gustaba mucho la naturaleza y también es algo que nos inculcaron a nosotras. Entonces pasábamos el día en el campo o ellos tenían una casita en Peñíscola, también solíamos ir a menudo a la playa. Quizás ese amor que yo siento por el mar pues provenga de esa época, ¿no?, de mi niñez. Bueno, en torno a, iba a decir Zaragoza, a Aragón en general, ¿Sí? Hay una serie de tópicos, ¿no? Los aragoneses son muy testarudos. Bueno, lo somos en realidad. Sí. Yo creo que sí. Yo por lo menos soy bastante obstinada y cuando quiero algo, ahí estoy buscando todos los caminos posibles para llegar a ello, ¿no? Si nos proponemos algo, pues allá vamos. Yo creo que no está tan mal de... Yo siempre que he estado en Zaragoza o bueno, en otro lugar de Aragón ha sido en verano. Ajá. Siempre ha sido en verano. Y recuerdo un calor de quedarse pegado al suelo. Calorazo. Es un clima continental. Allí tenemos el calor extremo y también el frío. Pero como estábamos comentando antes, con este cambio climático, Paco, ya ni hace el frío de antes. Y yo recuerdo, mira, hablando de la niñez, de esas tardes en casa, calentita, y fuera, bueno, pues estar los cristales de las ventanas empañados, porque claro, había una diferencia tan grande de temperatura, incluso a veces nevaba mucho más que ahora es extraordinario, ¿no?, ver allí nevar, pero sí, y el calor. ¿Cuál es tu trayectoria académica? Pues mira, yo estudié hice turismo, lo que pasa que es cierto que hubo una época, con 17 años estaba un poco perdida, no sabía muy bien qué hacer. ¿Quién no está perdido con 17 años? Es cierto, pero no, hay chavales y niñas que lo tienen muy claro, en general no. Entonces, por un lado estaba, como he comentado antes, la actividad de medicina, ¿no?, por mi familia, tengo primos y tenía tíos, entonces y me gustaba, era algo que siempre me había atraído y me sigue atrayendo mucho. Y bueno, la verdad es que me parece una profesión con mucha responsabilidad. Quizá por eso no seguí esos derroteros, ¿no?, porque tal y como es mi carácter, yo pensaba, Dios mío, si se muere un paciente, que es lógico que fallezcan, no sé hasta qué punto yo voy a poder sobrellevar esa situación, es decir, me voy a sentir tan culpable que me voy a sentir mal. Así que no sabía muy bien, y como siempre me había gustado viajar mucho, entonces, bueno, pues tuve la oportunidad de ir a Alemania y allí estuve un año estudiando. Aquello, digamos que fue muy relevante para mí, porque entonces fue cuando vi claramente el camino que yo quería seguir, que era seguir estudiando idiomas. Yo cuando fui a Alemania hablaba francés
bastante bien ya, puesto que lo había aprendido en la escuela. Tú sabes, Paco, que en nuestra época no era el inglés el idioma que se enseñaba, era el francés. Sí. Entonces, francés y alemán, de inglés tenía nociones, pero a partir de eso es cuando ya decido estudiar idiomas. Regreso a Zaragoza, comienzo a estudiar turismo y también en la escuela de idiomas, los tres principales, inglés, francés y alemán, y bueno, pues a raíz de ahí también italiano, etcétera. Claro, para desarrollar un conocimiento sólido de un idioma hay que irse al país. Indudablemente, sí, indudablemente. Porque ya no solamente el acento es importante, pero también hay expresiones que son muy diferentes a tu idioma. No se pueden traducir muchas veces porque no significan lo mismo, ¿no? O no tiene la misma connotación. Claro, y además yo considero personalmente que la principal dificultad no está en hablar, sino en entender, en comprender lo que te dicen. Comunicarse. Hay que habituar el oído, ¿no? Exacto, sí, comunicarse. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Esa es la principal, el principal objetivo, ¿no? Cuando uno habla otro idioma, es que te entiendan y entender lo que te quieren decir. Irene, tu contacto con Marbella, ¿cuándo y por qué? Pues empezó hace más de 30 años. De hecho, fue la primera vez de todas trabajando cuando yo todavía estudiaba turismo, ya los veranos para sacar algo de dinerillo, hacía viajes por aquí por España, sobre todo iba a Galicia y aquí a Andalucía. Y entonces en el primer viaje que yo hice de guía, mis comienzos, que recuerdo, era muy tímida entonces, y hablaba lo justo. Es decir, yo a veces lo pienso y digo, madre mía, cómo he cambiado, cómo me ha cambiado esta profesión. Y uno de los destinos era este, ¿no? La Costa del Sol. Entonces, cuando yo conocí Marbella, dije, wow, más de 30 años, era un lugar, era un paraíso. Primero, el clima tan estupendo, el mar sobre todo, el mar y el carácter andaluz que me gusta mucho, ¿no? Esa simpatía, esa filosofía que tiene el andaluz de que pase lo que pase, una cara alegre y sobre todo una buena educación. Con esto quiero decir que muchas veces, y esto me sigue pasando, pero eso me llamó mucho la atención cuando yo venía por aquí al principio, y es que caminando por la calle, sin conocer a las personas, te saludaban. Hola, buenos días, adiós, buenas tardes. Y decías, qué bueno, no nos conocemos, pero es como debería de ser, ¿no? Y bueno, y eso que tú estás diciendo antes era mucho más acusado que ahora. Sí. Ahora se ha perdido bastante. Se ha perdido, pero todavía, y sobre todo, ¿sabes dónde? En las ciudades más grandes no, pero yo que estoy recorriendo muchas veces pueblecitos, porque pues con la actividad de guía vamos a lugares que son más pequeñitos, pueblos blancos, etc. Y todavía sigue habiendo esa costumbre, caminar y gente mayor, efectivamente, personas ya de edad te saludan y bueno, me parece fantástico. Algo muy andaluz también era a la hora de quedar con alguien, no quedar a una hora en concreto, sino entre las 2 y las 2:30. Y si llegas a las 3 menos cuarto, te has retrasado 15 minutos nada más. No pasa nada. Pues quizá eso es lo que más me ha costado habituarme, Paco. O por ejemplo cuando tienes que hacer, no sé, algún trabajo en casa, pues algún especialista que tiene que venir. Una reparación. Una reparación, exactamente. Y te dicen, sí, iré mañana por la tarde, vale. Y no, ¿Qué hora nadie, no, pero dices, bueno, bien, vale, ¿sobre qué hora? No, yo ya le llamaré. No llaman, no vienen, entonces dices, bueno, al día siguiente llamas. Pero tampoco es frecuente, pero alguna vez. Forma parte de este carácter. Gran parte de tu actividad profesional como guía turística ha sido a través de Europa, ¿no? Sí, ha sido en Europa sobre todo, sí. ¿Y cómo funciona un guía turístico español en Europa? Quiero decir, ¿cómo te planteas tú llevar a un grupo, por ejemplo, a conocer, pues qué sé yo, Alemania?
Pues es que, claro, al principio con inquietud, porque lógicamente siempre hay una primera vez y tienes que aprender, pero luego ya es como tu casa, entonces es algo como muy familiar. Precisamente Alemania, como es un país en el que estuve viviendo y conozco sus costumbres, pues era uno de los países que menos me costaba, ¿no? Enseñar. Sí, o sea, Europa es que la conozco muy bien el continente. A ver, sobre todo, pues Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Países Bajos, la República Checa, Hungría, Italia, toda esa zona, digamos, ¿no? Más próxima aquí a España. Pero siempre además con mucho entusiasmo, porque claro, había que mostrar Europa a personas que no eran europeas, ¿no? Siempre he estado trabajando o con latinoamericanos, personas que venían de México, de Brasil, de Argentina, Colombia, etcétera, también americanos a veces. Entonces había que transmitir cómo era este continente tan heterogéneo, porque claro, es la unión de muchos países, muchas culturas, diferentes idiomas. Entonces había que mostrar la personalidad de cada país. ¿Qué es lo que más les interesa a un grupo que tú puedas llevar a un país europeo? ¿La historia, el arte, la gastronomía? En general de todo un poco. También es cierto que las explicaciones tampoco nunca eran iguales, ¿no? No son iguales. Tú más o menos ves un poco en lo que están más interesados. Pero en general sí que les gusta aprender o recordar, porque muchos de ellos han estudiado también historia de Europa, diferentes momentos o periodos que han sido fundamentales no solamente en la historia de Europa, sino que también han trascendido al resto del mundo. Y de todas formas lo que más les gusta es que les cuentes la historia, pero de una forma agradable, amena, es decir, no tantas fechas, no tantos nombres, pero sí curiosidades, a lo mejor alguna leyenda, pero por supuesto siempre diciendo. Y es que, bueno, las leyendas muchas veces, Paco, tienen una base que fue real, ¿no? Claro. Que después con el tiempo pues se ha ido cambiando y a veces pues desfigurando bastante, pero no dejan de tener ahí un pozo que es importante. Este tipo de cosas. Luego, por supuesto, gastronomía, ¿no? Qué mejor forma de conocer un país a través de sus platos. Ahí uno aprende muchísimo. El folclore también. Bueno, yo recuerdo haber hecho viajes por algún país europeo con guía turístico y donde nos llevaban siempre a restaurantes y en todos ellos cantaban "Y viva España". Y nos decía, bueno, esto es un tópico que vienen españoles, le ponen "Y viva España", ¿no? Y nos dice, bueno, es un poco como cierta frivolidad, ¿no? Bueno, a lo mejor, más que frivolidad, es como una especie de agradecimiento, ¿no? Claro. De decir, bueno, ya que estás aquí, vienes desde España, mira, sabemos esta canción, ¿no? Y te la dedicamos a ti. Es una forma de agradar, más bien, yo creo, ¿no? Pero sí, es cierto. O, por ejemplo, algo curioso, en Venecia, durante los paseos en góndola, pues normalmente, además del gondolero, suelen venir músicos, un señor que canta, otro que toca un instrumento como puede ser el acordeón o la guitarra, lo que sea, y sí que cantan canciones italianas, pero siempre preguntan también la nacionalidad de esas personas, claro, a las que pasean. Claro, pues son de México, pues entonces una ranchera, ¿no? Y dices, claro, pero que no, una ranchera en Venecia, pero bueno, es una forma de... Claro.
Bueno, lo mismo que viene aquí se le lleva a un tablao flamenco de flamenquito, no de flamenco auténtico, sino de flamenco También. adaptado a turistas, ¿no? También, claro, claro. Bueno, lo que se hacía, porque ahora que yo sepa no hay tablao flamenco por esta zona. Desaparecieron todos prácticamente. Sí, es cierto. Que antes había Es bastante. cierto, aquí en Marbella había dos... En Marbella había varios importantes. Sí, pero hasta hace poco... Hasta hace poco estaba Donde María, por ejemplo. Exacto. Pero ya no, desgraciadamente. Ya. Bueno, en un momento dado, Irene se encuentra con el mundo de la literatura. Hasta el momento tiene publicadas 3 novelas que se llaman Más que palabras, Al otro lado del tiempo y El mundo perdido. Ujú. El mundo perdido me recuerda como a dinosaurios. Pues es todo lo contrario, precisamente es un viaje al futuro. Es una novela con ciertos rasgos de ciencia ficción. Es una novela un poco híbrida, ¿no? Porque bueno, está ambientada en 3 épocas diferentes, el 2020, 2065 y 2177, y a través de varias sagas familiares, pues ellos nos van explicando las posibles consecuencias que ha podido traer la pandemia, pero no solamente eso, sino también la mala práctica que tenemos el ser humano, el mal comportamiento con la naturaleza, que es al fin y al cabo nuestro hogar, ¿no? No nos damos cuenta de que estamos dentro de ella, ¿no? 2020, 2067. 2065 2065. y 2177. Entonces ya en el 177 el ser humano ha colonizado 2 planetas. Bueno, ahí. antes de esto, en el 65 te invitaré otra vez para que vengas. Venga. Y estará aquí Marta también ahí haciendo... Bueno, de alguna forma u otra, aunque sea con energía, estaremos. ¿Cuándo llegas tú al mundo de la literatura? Es que eso es lo que te quería comentar, no es que me topara, es que desde niña, y entonces tengo que volver a reincidir en la labor de mis padres, sobre todo de mi padre, esa pasión por la lectura. Entonces desde niña he leído, sigo leyendo, no tanto, ahora no tengo apenas tiempo, pero como me gustaría. Así que la literatura siempre ha estado muy cercana, entonces he leído, he devorado libros de todo tipo, y también me ha gustado escribir desde jovencita. Lo que pasa que bueno, eran cosas que yo consideraba sin importancia, ¿no? Y seguramente no las tenía. Eran más bien emociones que iba sintiendo y bueno, pues como una especie de terapia, ¿no? A veces. Y sin embargo sí es cierto que ha sido hace unos 4 o 5 años más bien que ya he querido dedicarme más en serio, ¿no? Si a eso te refieres en cuanto... Entonces sí, es que hay tantas cosas que contar a través de la trayectoria profesional también, que me ha permitido conocer a mucha gente y muchos países, pues hay mucho que contar. Y también tengo que reconocer que tengo mucha imaginación, mucha. Entonces, bueno, pues combinándolo todo un poco, el fruto son estos libros. Yo creo, Irene, no sé si estaré en cierto, que una persona que quiere escribir o que se dedica a escribir, necesariamente y previamente tiene que ser un buen lector. Sí, indudablemente. Sí. Yo estoy convencida de ello. No sé dónde escuché una vez, ni recuerdo el nombre del escritor, que decía, no, yo no leo, pero yo creo que lo debió de decir, pues no sé, como para asombrar, ¿no? Por supuesto hay que leer, mucho, sí. Sí, bueno, ahí también después se da el caso de personas que son muy buenos lectores y que, por ejemplo, escriben con falta de ortografía. Es raro, pero se da. Sí, también. Bueno, hemos dicho anteriormente, has explicado un poco de qué iba la novela Un mundo perdido. Como tus 3 novelas se pueden encontrar a través de librerías, a través de internet y tal, sí. pues háblanos también un poquito de qué van las otras 2 novelas. Pues la primera, que fue Más que palabras, estoy muy satisfecha con esa pequeñita novela porque
me ha abierto muchas puertas, ¿no? Entonces, es la vida de una mujer que es periodista y que se dedica a viajar por todo el mundo para entrevistar a escritores famosos que han obtenido premios, son reales todos, algunos de ellos todavía viven, otros han fallecido. Entonces, bueno, esa vida idílica a la que ella está acostumbrada a vivir, pues un día se ve truncada por algo inesperado. Y a raíz de esto, ella va a cambiar completamente, ¿no? Su forma de vida ya no puede seguir llevándola, y lo que al principio parece que va a ser algo que la va a hundir, sin embargo, va a ser fundamental para que nazca una nueva mujer, ¿no? Entonces está muy bien. La dejé abierta, es decir, el final, para escribir una segunda parte. De hecho, termina la novela que ella está viajando a México, y yo precisamente he estado este año en un mes, poco, para conocer ese enorme y fantástico país, pero necesitaba pisar esa tierra, sentirla y convivir, aunque fuera poco tiempo, con ellos, ¿no? Porque la idea es más adelante pues escribir una segunda parte, ¿no? de Más que palabras. Y luego, Al otro lado del tiempo, es una novela, es una mezcla entre novela histórica y también realismo mágico. Es decir, de todas formas, eso es algo innato en mi forma de escribir, y es que se nota que soy guía, ¿no? Y de que me gusta divulgar los conocimientos que yo pueda tener, y entonces, bueno, pues siempre hay connotaciones, siempre son didácticas, ¿no? Quiero decir, siempre hay algo. Y esta es muy peculiar porque es un viaje en el tiempo, pero al pasado, ¿no? Y vienen muchos datos, por supuesto, para ver cómo vivían en aquella época. Hay un auto de fe, hay también intriga, porque la protagonista, que se llama Julia, que en realidad es una mujer actual y que por diversas circunstancias se ve viviendo allí de repente, ¿no? Vestida con traje de época, viendo un castillo, hablándole los personajes en un castellano antiguo, ¿no? Y que ella dice, Dios mío, ¿esto qué es? Piensa que le están gastando una broma. Cuando se da cuenta de que no, pues dice, bueno, voy a aprovechar esta ocasión. Entonces es al mismo tiempo divertida, entretenida. Quizá esté mal que lo diga yo, pero es que en realidad es así. Yo escribo tal y como a mí me gusta leer, ¿no? O lo que a mí me gustaría leer. Entonces procuro que siempre haya, bueno, pues que sea interesante, ¿no? Que uno no se aburra leyendo. Por eso quizás mis novelas tampoco son muy largas. Voy a cosas concretas para no perder el interés, ¿no? Para que el lector no lo pierda. En el mundo acelerado en que estamos, el lector busca algo breve. Las novelas de 800 páginas ya están en desuso. La verdad es que sí, pero a ver, siempre hay excepciones, pero es cierto que esas novelas de 800 páginas, muchas de ellas, cuando las tienes que pasar, porque es como un poco más de lo mismo, o no te dicen nada, sino que entonces eso es lo que a mí no me gusta, ¿no? No me gusta leer, y tampoco me gustaría que ocurriera o le ocurriera a un lector mío, ¿no? ¿Quién es tu lector cero? Si es que tienes el lector cero, el que lee antes que nadie tu novela y te dice, está bien, no me gusta. Pues tengo varias amigas que son las que leen, incluso no cuando está terminada, a veces durante el proceso también, ¿no? Luego también hay un amigo que tengo en Zaragoza, que él además es filólogo, ya está retirado, así, ha trabajado toda su vida en la docencia, y confío mucho en él.
Entonces también, cuando sí ya está terminada, se la envío y valoro mucho su opinión, ¿no? Pero de todas formas, siempre al final soy yo la que decido, es decir, tengo otros trabajos, otras cosas, y que posiblemente saldrán a la luz más adelante, y que a veces no han sido a lo mejor del agrado de alguna de las amigas o esto, pero bueno, ahí está, y yo creo que saldrá. El caso de Un mundo perdido, la última, es un ejemplo, porque en concreto algunas amigas al leerla dijeron, es que, claro, hablar de la pandemia ahora que acaba de pasar y tal, y yo decía, ¿y por qué no? Y de hecho muchas personas, y que yo no conozco, que a través de las redes sociales, por Messenger, me escriben contándome lo que les ha parecido, ¿no? Pues me dicen eso, Irene, yo de esto no me acordaba ya, y tal. Entonces, bueno, creo que no está mal o no está de más que no nos olvidemos de muchas cosas que hemos vivido, y que el ser humano también es cierto que olvidamos fácilmente, y que si no olvidáramos nos volveríamos locos, ¿no? Pero bueno, yo creo que dentro de muchos años será una crónica veraz, ¿no? de esa época dura. No sé qué opinas tú, Irene, de los premios literarios. A mí me llama la atención, por ejemplo, últimamente se ha fallado un premio que está dotado con 1 millón de euros. Ayer, sin ir más lejos, sí, el Planeta, ¿no? El claro, premio Planeta. Un premio en el cual jamás ha sido galardonado alguien desconocido. Nunca. Siempre son personas ya conocidas, incluso premios Nobel, Mario Vargas Llosa, Camilo José Cela. Es un poco extraño, ¿no? Pero últimamente ya no... Ya es bueno, de estas ¿no? personas que has hablado, estos escritores por lo menos tienen una trayectoria y son buenos, ¿no? Pero yo creo que hoy en día lo que prima o lo que más valoran para poder vender esos ejemplares son personas pues que están muy vinculadas con los medios, es decir, que tengan muchos seguidores, que en las redes sociales se hable de ellos, bien sea en televisión, en radio, etcétera, ¿no? Pero que yo creo que deberían quitarle la apariencia de premio competitivo y decir, pues es un premio empresarial que la editorial concede a una persona. La verdad es que sí. Y estaría mejor así, ¿no? Sí, bueno, y sobre todo porque quizá las personas... Yo durante un tiempo estuve enviando trabajos a diferentes premios, y al final es cierto que la desilusión es muy grande, y entonces, de hecho, yo ya hace tiempo que no, pero bueno, quizá no lo descarto, ¿no? Que en un futuro lo vuelva a hacer, porque te das cuenta de que en realidad no están valorando esa obra, sino que lo que están valorando es eso, que tú seas una persona conocida o no. La cantidad de miles de ejemplares que se van a, o millones de ejemplares que se van a poder vender, ¿no? Y eso es lamentable, la verdad, sí. Como este programa es lo mejor de cada casa, yo le pregunto siempre a la persona que viene por aquí, ¿qué es lo mejor de su casa? ¿Qué es lo mejor de tu casa? Lo mejor de mi casa. Lo mejor de mi casa es la alegría de vivir, la de disfrutar, la de ver siempre lo bueno en lo malo, porque indudablemente todas las cosas no son buenas. Todo lo que llega a veces no es tan agradable, pero según cómo se gestione, ya sabes el refrán, ¿no? Según el cristal con que lo mires. Mira, por ejemplo, viene bien al caso, Jean-Paul Sartre, por ejemplo, decía que la felicidad no era vivir o hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace, ¿no? Entonces es que yo estoy completamente de acuerdo con esa frase, y soy muy entusiasta también. Eso es lo mejor de mi casa. La alegría. La alegría y el entusiasmo, que no decaiga nunca. De todas maneras, todos los seres humanos, de vez en cuando, por muy alegres que seamos, tenemos un momento de bajón. Por supuesto. Cuando en tu caso se produce un momento de bajón, ¿cuál es tu refugio? Mi refugio, pues sí, mi casa, la de 4 paredes,
y sobre todo esa introspección, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿qué pasa, ¿no? Esto ha llegado por algo, intentar también explicar, ¿no? O buscar una explicación a ese revés, a ese trago amargo que te ha traído en ese momento en la vida. Yo creo que todo es por algo, ¿no? Y que todo llega para seguir creciendo, ¿no? Para seguir evolucionando. ¿Estás redactando ahora alguna novela? Sí, lo que pasa es que me está costando mucho tiempo, y eso que yo escribo rápido, pero me refiero, si tengo tiempo, ahora no lo tengo, sí, pero ya llevo una novela, está ambientada en la taifa de Toledo, en Tula y Tula, pero también hay otros proyectos, y cambiando un poco de público, ¿no? Más infantil, juvenil. A ver, los libros que yo escribo tienen o son para un ámbito muy amplio, ¿no? de lectores, desde jóvenes, pero quizás pues a partir de los 14, 15 años en adelante. Pero estoy ahora planteándome otras cosas, quizá para un poquito más pequeños incluso, ¿no? En tu faceta de guía turística, cuando tienes que vender, entre comillas, o presentar o divulgar Marbella, ¿cuáles son los aspectos que tú destacas? Bueno, yo destaco el tiempo, por supuesto, es decir, es un paraíso, ¿no? Es un lugar donde es una primavera eterna, donde hay sol prácticamente durante todo el año, y el sol, la luz, significa alegría también, ¿no? Entonces, sobre todo son esos aspectos, la luz, el mar, no las playas, porque quizá pues haya otras zonas, incluso otras provincias andaluzas, Cádiz por ejemplo, tiene unas playas mejores. Aquí, oye, pero qué pena que cada vez se está perdiendo más, ¿no? El mar se está comiendo cada vez más, pero bueno, entonces... Pero eso habla de ineficacia de las administraciones. No lo sé, en parte sí, pero también es que no se puede luchar contra la naturaleza, y yo creo que hace unos años, antes de que yo conociera incluso Marbella, o más a fondo, se hicieron unos cambios en lo que fue la costa, y eso es lo que ha dañado muchísimo, ¿no? Y ha llevado a esta situación en la que cada vez el mar se está llevando toda la arena. Entonces sí, quizá lo que habría que hacer es tener la experiencia, o contar con la experiencia de personas que saben lo que hay que hacer ante este problema. Pero luchar contra la naturaleza creo que es una batalla perdida, aunque el ser humano creamos que sí. Yo escuché en alguna ocasión, había un grupo delante del ayuntamiento en la Plaza de los Naranjos, y el guía era un chico, le estaba explicando que ese era el balcón donde salía Julián Muñoz, alcalde, y donde cierta cantante que se vinculó a Marbella en aquel momento también salió. Y yo dije, bueno, ¿qué importancia tiene esto para el conocimiento de una ciudad, ¿no? ¿Qué me dices? Pero bueno, también es cierto, es una lástima, que hoy en día cualquier persona, mira, ¿no? Precisamente estás comentando algo que está haciendo mucho daño, Por eso te lo decía, porque me da la sensación de que hay mucho intruso dentro del mundo del guía turístico. Mucho, bueno, intrusismo hay en todos los campos, pero es cierto que en los últimos años en este sector muchos, con visitas, cuidado, también es cierto que últimamente hay muchos profesionales acreditados que tienen que trabajar de esa manera, haciendo esos tours, esos free tours, ¿no? Esas visitas en las que solamente recibes la propina de las personas a las que acompañas. Pero ciertamente hay muchas personas que no tienen ni idea, que no han estudiado, que no se han preparado, ni continúan preparándose, porque yo creo que la labor de un guía no es haber estudiado la carrera, haber estudiado tal, no, es que es algo continuo. O sea, yo sigo buscando información sobre muchos lugares que ya conozco, que ya he estado, que ya enseño, pero que hay muchos aspectos que se desconocen. Entonces, es una labor, es una investigación continua. Claro, yo pienso que, por ejemplo, un guía
que esté dando a conocer, por ejemplo, Marbella, Marbella o Ronda o todo el ámbito que tú abarcas. Alguien le puede preguntar, ¿puedo encontrar un libro donde me cuenten la historia de esta ciudad? Y que yo creo que el guía debe tener un poco también esa orientación de saber dónde hay una fuente que le pueda... Por supuesto que sí, claro que sí. Y las hay, de hecho. Y yo he aprendido mucho con varias publicaciones de personas que han vivido, no obligatoriamente han nacido aquí, pero han vivido aquí prácticamente toda su vida y ha sido fundamental. Es que sí, ya digo, el intrusismo está haciendo mucho daño. Mira, otra de las cosas, por ejemplo, que yo añadiría y que ahora estamos hablando es la historia tan rica que tiene esta pequeña ciudad, ¿no? Tantas culturas diferentes que han pasado por aquí. Es que aparentemente Marbella, y sobre todo aquellos años 60, 70, que pues la jet set se ha encargado quizá de mostrar más al mundo. Cuando alguien, o yo les digo, vivo en Marbella, ¡ah, qué bien! Y se piensan, es una imagen frívola, distorsionada de lo que en realidad es. Cuando Marbella es un lugar, sobre todo, claro, a mí me gusta más a partir de ahora en invierno, ¿no? Cuando está tranquila, cuando no hay tanto turismo. Pero es un lugar con una historia fascinante, porque tenemos aquí pues desde los fenicios, que fueron importantísimos, por supuesto los romanos, y luego todo ese legado árabe que hay, ¿no? Cristiano también, posteriormente. Entonces, eso es lo que yo sobre todo también intento transmitir a las personas, ¿no? Decir, sí, muy bien, está el chiringuito, está la tapita, el vinito, el pescadito, pero mirad, ¿sabéis que hace X años, siglos, aquí había una puerta y un foso que separaba la ciudad, que después no había nada? En fin, explicar todas estas cosas, ¿no? En tu tarea como crítica de cine y de teatro, ¿qué papel tiene hoy día alguien que escribe de teatro en un mundo como el actual, donde las redes sociales lo dominan todo, donde todo es de la rapidez, como decíamos antes? ¿Cuál es el papel hoy día de alguien que escribe de cine, que escribe de teatro? Todavía de cine es un audiovisual, el teatro todavía es algo más artesanal, más de pellizcarlo, ¿no? de tenerlo cerca. ¿Cuál es el papel de hoy de un escritor? En este caso redactor, ¿no? que redactor soy yo, de escribir una crítica. Bueno, fíjate, Paco, hay algo que me impactó bastante hace un tiempo. Otra persona que también se dedica a ello, que me dijo, es que tú eres muy buena, buena en el sentido que no me gusta, y es cierto, denigrar el trabajo de cualquier persona. Me puede gustar más o menos, pero nunca voy ni a ridiculizar ni a sacar todas las faltas, ¿no? Y eso es lo que precisamente me decía esta persona, es que eso es lo que se vende, la garnaza, Irene, lo tal cual. Yo nunca lo voy a hacer, o sea, no sale de mí. Entonces, bueno, yo creo que todos los trabajos merecen un respeto. Y ahora, por ejemplo, estuve en Venecia, en el último festival que he cubierto ha sido el de Venecia, y bueno, pues ha habido de todo, claro. También ha habido trabajos que dices, concretamente de una película me salí, no fui la única, salía mucha más gente, porque no te interesa, porque ves que... Pero aún así... es un trabajo que, bueno, yo decía, bueno, para hacer esto, que a mí no me gusta, pero no es fácil tampoco, ¿no? Y por supuesto que tendrá un público al que sí le va a agradar, al que sí le va a gustar. Entonces, bueno, yo creo que también hay que ser un poco, es decir, a veces, y tú lo sabes, Paco, la crítica dice algo y luego tú vas a ver esa película o esa obra de teatro y a lo mejor la crítica pues ha dicho
que no es muy buena, y luego pues a lo mejor a ti te encanta, ¿no? O lo contrario, a lo mejor la crítica la pone por las nubes y luego lo ves tú y dices, te has quedado así un poco, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir con esto que todo en esta vida es relativo, y que esto de la crítica, tanto en el cine como la crítica literaria, etcétera, pues hay que tomarla en cuenta, pero hasta cierto punto, porque al fin y al cabo es bueno, la opinión de una persona, ¿no? En realidad, que sí, que puede tener más o menos conocimientos sobre ese tema en concreto, pero que tampoco te puedes fiar. Eso es lo que quiero decir. Parece que el acontecimiento de la temporada va a ser el estreno en estos días de la última película de Martin Scorsese, donde recupera a sus actores fetiches, a Robert De Niro, a Leonardo DiCaprio. Sí, sí. De hecho, yo es que como no tengo tiempo de nada, pero hay otros compañeros que sí, que ya la han visto, porque lógicamente pues hay enlaces de las productoras que van enviando de antemano para que se vayan viendo y poder ir escribiendo. Quizá la crítica no se puede presentar, es decir, hay una fecha de embargo que hasta no se puede sacar hasta que ya no, digamos, se ha estrenado, ¿no? Al público en general. Esta en concreto tiene muy buena pinta, y bueno, pues es que estamos hablando además de grandes cineastas y de grandes figuras que están ahí vinculadas al cine. Quizá nos va a sorprender el trabajo de DiCaprio, ¿no? De Leonardo, que le vamos a ver físicamente también cambiado, normalmente esa apariencia de atractivo, de hombre guapo, y quizás eso va a ser una de las cosas que más va a llamar la atención, pero sí. Bueno, en cuanto al teatro, ese eterno paciente, ese eterno enfermo. Mira que me gusta el teatro. Que lleva miles de años desapareciendo, pero está ahí. El teatro yo creo que no va a desaparecer nunca, fíjate. Así como el cine, cada vez se están cerrando más salas, porque pues, a través de diferentes plataformas, de hecho hay películas que directamente se están grabando, se están filmando para que sean exhibidas por esas plataformas y no en una sala de cine, pero el teatro nunca va a desaparecer. Esa conexión que hay entre el actor y el público, que está ahí, que es que lo está sintiendo, que es muy especial. Y una película puede emocionar, sin duda, pero lo que transmite una obra de teatro no lo transmite una película o algo que esté grabado. ¿Como escritora se podría dar el caso de que en algún momento escribieses una obra de teatro? Posiblemente, me gusta mucho. Lo que pasa que, claro, insisto, hay que tener tiempo. Pero bueno, más o menos, de todas formas, es que iba a decir, bueno, sí, está previsto. Ya llevo tiempo que prefiero ir día a día, ¿no? Y entonces, pues sí, aunque uno tenga más o menos pensadas algunas actividades, pero quiero ir día a día y poco a poco y según el tiempo que vaya teniendo. Pero sí, es una idea que no descarto y de hecho me gustaría mucho. El teatro a la antigua usanza con un decorado en el escenario, eso forma parte ya del pasado totalmente. Hoy día generalmente son, digamos, escenarios minimalistas, ¿no? Cierto, también es verdad, pero todo va evolucionando en esta vida, entonces precisamente para que siga viviendo tiene que evolucionar, porque si no entonces ya sería algo obsoleto, ¿no? Algo que ya no... Sin embargo, me gusta mucho también esta evolución, porque se están haciendo cosas muy buenas, se está introduciendo también imágenes, ¿no? En el teatro, y eso es algo que amplifica, ¿no? Todavía mucho más lo que quieren expresar y lo que quieren compartir, ¿no? Con el público. Claro, eso pasa no solamente en las obras de teatro propiamente dichas, sino también
en las obras musicales, por ejemplo la ópera, ¿no? Hoy Sí. día no se monta una ópera con un decorado como se hacía antes. Cierto. Ni tampoco Sí. el vestuario. Ni tampoco el vestuario, se innova muchísimo. Ujú. Pero fíjate, ya no solamente con la ópera, los musicales en general están teniendo ahora mucha más aceptación que antes. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando decían, es un musical, ¡buf! ¿No? Y sin embargo, hoy en día se están haciendo trabajos muy, muy buenos y está gustando mucho. Y cada vez más personas van a ver un musical. Claro, al margen del teatro musical, Que eso, genuinamente perdona, eso está más cercano al público general. Digamos que la Claro. ópera ya es un poquito más más... de élite. Exacto. Me iba a decir que al margen del teatro genuinamente español, el teatro musical, como era la zarzuela o posteriormente la revista, algo más liviano que la zarzuela, la revista, al margen de eso yo creo que el despegue del musical en España es en los años 70 cuando Camilo VI financia a Jesucristo Superstar. Qué bueno. Y a partir de ahí florece el musical en España también. Ujú. Sí, digamos que esos fueron los inicios, pero luego ha habido una etapa, un desierto grande, ¿no? Sí. Entonces, es ahora otra vez cuando están apareciendo musicales estupendos, desde obras que dices, bueno, para niños, pero que no solamente es para niños, el Peter Pan, por ejemplo, ¿no? El último musical que he visto además en Málaga, hace poco, El tiempo entre costuras, maravillosa, maravillosa la obra. Y bueno, es que hay tantas. Y el último que vi en Málaga fue El médico. El médico también, estupendo. Es que, y fíjate que yo valoro muchísimo a estos actores cantantes, porque actuar, por supuesto, hay que valer y no es tan fácil, ¿no?, como uno pueda pensar, pero tener una voz que pueda, por supuesto, que transmita, pero sobre todo que sea una buena voz, no la tiene cualquiera, ¿no? Entonces, y sobre todo es que hay muchos jóvenes, actores y actrices que no solamente poseen ese don de esa voz maravillosa y que pueden pues dar a conocer, ¿no?, demostrar que la tienen en estas obras. Y yo creo que sí, está en auge cada vez más. Irene, en los últimos minutos siempre me gusta plantearle a la persona invitada algo muy concreto, que nos recomiende un libro, en primer lugar. Un libro que haya significado algo especial en tu vida, uno o dos. Pero es que hay muchos. Bueno, dos, por ejemplo. A ver, así a voz de pronto. Pues mira, por ejemplo, El médico, que ahora estás hablando de ese musical. De Noah Gordon. Noah Gordon. Mira que es un autor que en algunos sectores es incluso denostado, es decir, como que lo consideran un poco como un escritor de masas, ¿no? También derostan a Ken Follett y vende más que nadie. Por ejemplo, ¿no? Pero fíjate, sí, también estás hablando ahora de otro escritor que también me gusta, es decir, son obras que me distraen y que me evaden de tal manera y me absorben, es decir, es que me trasladan a esos mundos. Entonces me parece que, para mi gusto, escriben muy bien, ¿no? Hay un libro, en este caso no es una novela, es un ensayo de una escritora a la que admiro muchísimo, que es paisana mía y tocaya, que se llama Irene Vallejo. El infinito en un junco, por ejemplo, es un libro que recomendaría 100%, y que no solamente hay que leer una vez, sino que da para releerlo muchas veces, ¿no? ¿Una película o dos? A películas también, pues mira, me gustó muchísimo y yo creo que sigue gustando esta famosa de, ¿cómo se dice?, la de Forrest Gump. Ah, sí. Forrest Gump, me gustó muchísimo. Es una película, además de tierna, pero sobre todo con mensaje, ¿no? Me gusta muchísimo. Y así últimas, recientes, todavía no se ha estrenado. La vi en este último Festival de Cine de Venecia, Pobres criaturas. Buenísima, hay que verla, hay que verla. Actúan
Willem Dafoe y Emma Stone, fabulosos, maravilloso el trabajo de ella. Entonces, esa es una película que recomiendo también. ¿Una música? Fíjate, músicas que me gusta todo tipo de música, desde la ópera, iba a decir hasta rock duro, con el heavy hay ciertas cosas que no me van tanto. Bueno, el heavy es ya algo muy suave comparado con el reggaetón. Bueno, pero el reggaetón también a veces, según el momento, según las circunstancias, tampoco está mal, ¿no? Un poquito, ¿no? Tampoco hay que abusar. Una pequeña dosis. Tampoco hay que abusar. Pero, es que, ¿qué te puedo decir? Me gusta, pues, comenzando, Eric Clapton, por ejemplo, me gusta mucho. Este otro, ¿cómo se llama? Me tienes que disculpar, soy malísima para los nombres, se me olvidan los nombres. Van Morrison, por ejemplo, me gusta mucho. Conocido como el León de Belfast. Me encanta. Venía frecuentemente al Teatro Cervantes de Málaga. Sí, Hubo un tiempo en que venía todos los años. Fíjate. Y además es un hombre que se sube al escenario, da su concierto, no dice ni buenas noches, ni se despide, jamás habla con el público. Viene en su avión privado, actúa y se va. Sí, bueno, tiene una personalidad muy peculiar, sí, pero... Sí. Bueno, y en tu caso, te pregunto también por una obra de teatro. Una obra de teatro. Pues mira, me gustó mucho también, y esa es también reciente, Los Santos Inocentes. Me gustó mucho porque, sobre todo, cuando son adaptaciones de películas... O de novelas, como en este caso. Sí, en este caso novela, pero después películas, lo primero que se presentó. Y de hecho pasaron muchos años en los que no se llevó al teatro, ni tampoco hubo otra adaptación al cine, ¿no? Eso que Miguel Delibes ha pasado más de una vez, porque también 5 horas con Mario, también se hizo una obra de teatro, que estuvo Lola Herrera media vida. Qué buena. Era un monólogo. Pues hablando de monólogos, fíjate, cuando me encantó también, y también actuó hace poco aquí José Sacristán, Mujer de rojo sobre fondo gris, qué maravilla. Maravilloso. Sí. Además, un hombre tan veterano como... Tan veterano y ya es mayor, y dices, pero qué cabeza tiene todavía para... Creo que tiene 87 años o algo Tiene así. bastantes años. Sí, pues igual que Nuria Espert, también ahora hace poco estuvo... en principio despidiéndose, pero tuve la suerte de poder hablar con ella un poquito. Que son los monstruos sagrados de nuestro teatro. Monstruos, sí, es que, bueno, y ella me comentó, nunca voy a dejar el teatro, ¿no? Entonces, eso es algo que agradecí, no sé si será verdad o no, pero me alegró mucho, ¿no?, que me dijera eso. Nuria Espert es fantástica, ¿no?, fabulosa. Y mira, y sin embargo, la obra esta, que digamos es la despedida de los escenarios de ella, no está teniendo muy buena crítica. La isla de... ¿Cómo es? ¿La isla del sol? La he leído, pero no lo recuerdo. No recuerdo exactamente, pero y bueno, sin embargo, a mí me gustó mucho, y la crítica que yo escribí sobre ella, pues es buena, lógicamente. Por eso comentaba antes que todo es muy relativo en esta vida. Y que hay... ¿Dónde podemos encontrar tus escritos sobre cine y teatro? Pues es que en realidad lo escribo para una web. Para una web. Que se llama Cinemagavia. Cinemagavia. Entonces, sí, internet... en un buscador aparece. Exactamente. Irene, nos hemos quedado sin tiempo. Hemos estado una hora. ¿Se pasa? ¿En serio? Sí, hemos estado una hora. Lo que pasa es que nos ponemos a hablar y no nos damos cuenta. Es verdad. Además es que lo haces muy agradable y muy ameno, y tan a gusto me he sentido aquí como si estuviéramos, pues eso, en casa. Bueno, pues otro día te vienes. Muchísimas gracias, yo encantada. Vamos a recomendar tus novelas, que la gente vaya y las adquiera. Más que palabras, Al otro lado del tiempo, El mundo perdido. Un mundo perdido. Un mundo perdido. Eso. Esto es fácil de encontrar, y cuando lean la novela se lo comentan a Irene, porque para un autor es importante. Me encantaría, sí, es fundamental. Yo creo que sí, la opinión del lector es que es imprescindible para saber, ¿no?, qué se puede mejorar, cuáles son los gustos.
aunque también hay que decir que uno tiene que escribir para que le guste a uno mismo, Claro. no para que les guste Si a no los te demás. gusta a ti, difícilmente le va a gustar a los demás. Así es. Gracias, Irene. Gracias a ti, Paco. Esto ha sido todo por hoy en Lo Mejor de Cada Casa. Tenemos la pretensión, y espero que se cumpla, de volver la próxima semana. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Lo mejor de cada casa.